Dios lo bendiga. Tomen su asiento, por favor, todos los hermanos. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Dios bendiga a los que nos están visitando también. La paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque nos permite todavía estar con vida, estar aquí en la casa del Señor, el cual, hermanos, es de mucha importancia, tanto para nosotros, para la iglesia también, porque recordemos que cada día necesitamos del Señor y es por eso que nos congregamos. No nos congregamos solamente por pasar el tiempo o por de repente no tener nada que hacer, nos congregamos porque tenemos una necesidad todos los días de Dios. Recuerde que sin Él, hermanos, no podemos tener paz. Es aquí donde venimos a través de la oración a pedir por todos, hermanos, las peticiones que son presentadas, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene necesidad. Bien, el día de hoy, como ustedes saben, jueves, día de enseñanza. Vamos a continuar entonces con la enseñanza de discipulado, hermanos, de doctrina, enseñanza de discipulado. En lo que nos hemos quedado, estamos grabando, creo que el video número 6, me parece, de Apocalipsis. Estamos todavía en el estudio de Apocalipsis capítulo 1 y vamos a continuar, hermanos. Para ello nos vamos a poner en pie, en reverencia a la palabra. Recuerde que esta va a ser palabra de Dios y no pensamiento humano. Espero que podamos todos, hermanos, los presentes, podamos aprender un poquito más acerca de las Escrituras. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Ahí vamos a empezar el día de hoy en esta enseñanza. Ahí han traído sus cuadernos. La luz creo que está prendida ahí para que todos puedan anotar. Es muy importante conocer el libro de Apocalipsis en este tiempo donde estamos, hermanos, ya al borde de la hambruna, ¿verdad? Ya se suenan tambores de hambruna en todo el mundo. Usted ve las noticias que están pasando, cómo está, hermanos, España y los otros países. Aquí mismo en nuestra nación hay una gran preocupación por parte de los agricultores. No hay agua, no hay lluvias y se anuncia, hermanos, un alza de precios. Y bueno, no debe a nosotros sorprendernos porque nosotros sabemos perfectamente qué es lo que va a venir, hermanos, a la tierra. El cristiano tiene que estar por eso preparado. Y es por eso que es menester nosotros conocer, hermanos, este libro de profecía que implica las cosas que van a pasar en el futuro. Apocalipsis 1:17, la palabra la lecturamos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Oramos. Bendito sea tu nombre para siempre, Dios de la gloria. Te damos toda honra y gloria en esta hora. Gracias, Señor, por este privilegio que nos concedes de poder, Señor, continuar con esta enseñanza. Espero que sea de beneficio para cada uno de nosotros. Limpia, Señor Dios mío, todo, quita todo lo malo de nuestra vida y que tu santa palabra sea, Señor, reposando en nuestro corazón, que lo atesoremos y que podamos, Señor, aprender para poder enseñar. Prepáranos en esta hora, Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, Padre mío, y tú nos seas bendiciéndonos por medio de tu palabra. Reprendemos todo lo que no es tuyo, cancelamos, Señor Dios mío, todo poder del maligno, y que solamente tu Santo Espíritu nos ministre en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Tome su asiento, por favor, un momento y empezamos. Creo que sí se ve. Sí se ve. Bien, présteme atención, no se distraiga, por favor. Algo que nosotros hemos estado viendo en este último tiempo son las manifestaciones del Espíritu Santo en las grandes campañas que se hacen o en los eventos cristianos alrededor del mundo. Vemos, hermanos, como mucha gente, a veces, hermanos, hay la imposición de manos cuando hay el llamado, y mucha gente, hermanos, empieza a manifestar, hermanos, la caída para atrás, ¿verdad? Usted ha visto a muchos predicadores o apóstoles o profetas ponen la mano, hermanos, para decir que tienen poder de Dios, y a mucha gente los empujan para atrás y algunos caen, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos viendo, pero nosotros tenemos la Escritura para ver cómo es que el Espíritu Santo trabaja, hermanos, cuando va a tocar a una persona. Jamás en la Biblia, escuche bien, ni del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, jamás en la Biblia se ha visto esto, hermano, caer para atrás. Eso no está en la Escritura, porque el Espíritu de Dios no trabaja de esa forma. Todos los hombres de Dios, todos los que Dios ha usado, hermanos, cuando han tenido un encuentro personal con el Señor, siempre, hermanos, el Espíritu Santo siempre es respetuoso. Recuerde que, hermanos, nosotros somos la niña de los ojos de Dios y Dios nos cuida, ¿verdad? Y a veces cuando uno cae para atrás, sobre todo las mujeres, tienen que ponerles toallas, ¿verdad? Mantas, cosa que nunca se ha visto, hermano, en la Escritura. ¿Por qué? Porque
porque se genera un desorden y alguna gente empieza, hermanos, a saltar, hermanos, a hacer muchas cosas, ¿no? Movimientos raros que, hermanos, no tienen nada que ver con el Espíritu. Porque recuerden, el Espíritu Santo, hermanos, es otra cosa. El Espíritu Santo es una persona, hermanos, que trata con nosotros. Y todos los hombres de Dios, cuando Dios han tenido un encuentro personal con el Señor, siempre han caído hacia adelante, a los pies del Señor, como lo vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia que Juan, recuerde que a Juan se le presentó el Señor, y dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Miren la forma en la imagen que hemos puesto ahí. No conocemos el rostro de Juan, pero esa es la manera como han caído siempre los siervos del Señor cuando tuvieron un encuentro con el Señor. Nadie ha quedado desmayado en la Biblia, nadie se perdió su mente, porque algunos pierden la mente y no saben qué ha pasado. Así no trabaja el Espíritu Santo, así trabaja el maligno, así trabajan los espíritus de error. En este tiempo estamos viendo muchos espíritus de error, muchos espíritus de engaño, de mentira. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque lamentablemente hay un desconocimiento de las Escrituras, y mucha gente piensa que el hombre tiene el poder porque los bota para al suelo, ¿no? Y hay alguna gente que incluso se ponen atrás para que lo ayude, para que no caiga para atrás. Yo le pregunto, ¿el Espíritu Santo necesita ayuda cuando va a tratar con una persona? Jamás. Esas son, hermanos, siempre costumbres de las personas que han sacado. ¿Por qué? Porque espíritus raros lo han estado ministrando, y eso se ha enseñado en muchas, hermanos, en muchas iglesias. Lamentablemente hay mucho desconocimiento de esto. Aquí claramente Juan muestra la forma como cuando una persona tiene un encuentro con el Señor o con el Espíritu Santo, siempre, hermanos, el Espíritu Santo nos cuida, siempre el Espíritu Santo, hermanos, nos ministra de una manera especial, recordando que nosotros no somos cualquier persona, no somos objetos que tenemos que estar botados, cayendo, hermanos, o revolcándonos por allá y por acá. Esas cosas no son del Espíritu, y para ello vamos a demostrar, hermano, también Daniel. Vamos a la Biblia, al libro de Daniel, por favor, para que usted vea Daniel capítulo 10, verso del 5 en adelante. Daniel capítulo 10, lo voy a poner en pantalla para lecturarlo también ahí, no sé si se pueda ver. Daniel capítulo 5, vamos a ver con dos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que Juan cayó a sus pies, ¿ok? Hacia adelante, no para atrás, porque así trabaja el Señor. Daniel capítulo 10, verso 5 en adelante, y esto es de suma importancia que nosotros aprendamos. ¿Y saben por qué? Porque, hermanos, hay mucha mentira en este tiempo. Recuerde, ¿quién es el padre de toda mentira? El diablo. ¿Quién quiere simular siempre ser como Dios? ¿Quién quiere ser como Dios? El diablo. Por lo tanto, el diablo simula también el poder de Dios. Y hay muchos evangelistas, muchos pastores, muchos disques profetas y apóstoles, entre comillas, que no lo son, ¿no? Que simulan tener un poder raro. No es de Dios. Y mucha gente nos va a criticar por esto, pero bueno, la verdad tiene que enseñarse, ¿no? Aquel que la reciba, gloria a Dios. Aquel que no lo quiera creer, bueno, entonces que siga leyendo su Biblia, ¿no? Porque recuerden, por encima de los profetas, por encima de los apóstoles, está la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad máxima, ¿verdad? Y Juan cayó hacia adelante. Daniel dice, mire también la experiencia que tuvo Daniel cuando tuvo un encuentro con el Señor. Dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. Usted sabe quién fue él, ¿verdad? El mismo que se le presentó a Juan. Y dice: ceñidos sus lomos de oro, de Ufaz, y sus pies eran como el berilo, y su rostro resplandecía, dice ahí, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce unido. La misma visión que tuvo Juan, que hemos estudiado en el video anterior, ¿verdad? Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Ahora, mira, aquí dice gran temor, pero el que estaba ahí no era el diablo, porque mucha gente asocia cuando hay miedo es el diablo, cuando es frío es el diablo. Ahí dice que tuvieron un gran temor y era el Señor. ¿Y por qué tuvieron ellos temor? Porque era gente que estaba en pecado, era gente que estaba mal. Pero Daniel no tuvo ese temor. Daniel sabía quién era su Dios, porque Daniel conversaba con Dios. Daniel había tenido
varias experiencias con el Señor. ¿Qué más? Y se escondieron. Verso 8. Quedé pues yo solo y vi esta grande visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro. ¿Qué dice ahí? Caí sobre mi rostro. No cayó para atrás de cabeza, cayó hacia adelante, con el rostro al piso, en son de reverencia. Así trabaja el Espíritu Santo. No como los shows que vemos en este tiempo y la gente dice: oh, qué gran hombre de Dios, qué gran poder. Usted ha visto la gente, y es más, mucha gente dice: ¿por qué te caíste? ¿Usted escuchó el testimonio del pastor? Porque lo empujan, ¿verdad? Imagínense. Así no trabaja Dios, ¿no? Una cosa que te tumbe el hombre, otra cosa que Dios te tumbe al suelo, porque tiene un propósito, algo que hacer contigo. Aquí Daniel lo dice claro: caí sobre mi rostro en un profundo sueño y con mi rostro en tierra, lo mismo que Juan. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. ¿Cómo así? O sea, estuvo humillado, porque todo aquel que se humilla, Dios lo exalta. Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno se humilla. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que empieza a temblar en el suelo? ¿Qué pasa con esa gente que supuestamente el Espíritu Santo está ahí tratando con ellos? Hay que tener mucho cuidado. Ese es el problema, y eso nosotros queremos enseñar, porque hay mucho show en este último tiempo, ¿no? Estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de la Odisea, donde hay mucha mentira, mucho engaño, y la gente dice: pero será de Dios, no sabe qué hacer, ¿no? La gente piensa que la gente, esos hombres tienen poder. Así nunca trabaja Dios. Recuerde bien, hay gente que se está robando la gloria a Dios, ¿no? A veces nosotros íbamos a ministrar a iglesias y empezábamos a ministrar uno por uno, y siempre venían los diáconos a ponerse atrás, hermanos, a recibir la ronda, como porque tienen la costumbre y se les ha enseñado que hay que ayudar al Espíritu Santo. Dios no necesita ayuda. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios también y no necesita ayuda. Cuando trata con alguien, trata, hermano, ¿no? A veces uno se pone ahí para que no se tropiece. Si es el Espíritu Santo, ¿usted cree que lo va a dejar caer? ¿Se le va a dejar pasar de vergüenza? No. El Espíritu Santo es perfecto. Pero mucha gente a veces tropieza y por eso van y lo dan. ¿Por qué? ¿Qué espíritu se está moviendo ahí? Un espíritu de error. Y eso quiero que aprendan. En este tiempo, más que nunca, en este último tiempo, un espíritu de error se está moviendo en el mundo entero, engañando a líderes, pastores, a mucha gente que lleva años en la iglesia. ¿Y todo por qué? Porque desconoce la Escritura, desconoce la palabra de Dios. Por eso que Dios siempre ha insistido desde el principio que nosotros conozcamos a Él a través de la palabra. A través de la palabra nadie nos podrá engañar, nadie nos podrá mentir. La única forma de saber si un predicador dice la verdad o otro pastor dice la verdad es que nosotros mismos conozcamos la Escritura. Es la única forma, ¿ok? Y bueno, seguimos leyendo. Me quedé en qué verso, el verso 11, ¿no? Dice: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque así trata el Señor. Dios es un Dios de orden, es ordenado. Y el desorden que vemos en este tiempo, no, Dios es un Dios de orden. ¿Usted cree que ahí en el suelo Dios te va? No, Dios tiene que hablar contigo, te trata contigo. Daniel, y tanto Daniel como el apóstol Juan, los dos, Daniel del Antiguo Testamento y el apóstol Juan del Nuevo Testamento, cayeron sobre sus pies y estuvieron conscientes, y el Señor les habló, les entregó la palabra. Así Dios trata con nosotros. No el show. ¿El show para qué es? Para aparentar, pero las apariencias a veces engañan, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Por eso la Biblia dice que el espiritual lo discierne todo. Aquel que tiene el Espíritu realmente sabe cuando es de Dios y cuando no es de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso que la Biblia también dice que el Espíritu Santo nos ha dado un don,
un don que toda la iglesia debería tener. ¿Cuál es ese don? El don de discernimiento de espíritus. Hay un don, ¿verdad? La gente quiere el don de lengua, pero hay un don que está en el centro, y está en el centro por un objetivo, con un propósito, porque Dios es perfecto. Se llama el don de discernimiento de espíritu, para saber cuándo alguien es de Dios y cuándo alguien no es de Dios, cuándo alguien te está hablando de parte de Dios y cuándo alguien no te está hablando de parte de Dios. Ese don casi nadie lo conoce. Sinceramente, ¿cuánto le han pedido a Dios en sus oraciones? Llevamos más de un año, la mayoría aquí llevamos más de un año, y le han pedido a Dios: Señor, dame el don de discernimiento de espíritu, para discernir qué se está moviendo en mi iglesia, para discernir si yo mismo estoy bien o estoy mal. La gente que pide: dame dinero, prospérame, bendíceme, sáname, ayúdame. Pero ¿quién pide los dones? ¿No? Algunos piden dones, algunos sí piden dones. No, Señor, quiero sanar enfermos, quiero hacer milagros. Pero más que eso está el discernimiento. Y encima del discernimiento hay dos dones todavía que están superiores, o tres, que son ¿cuáles? La palabra de ciencia y la de sabiduría. ¿Ok? Bueno, ese es otro tema que vamos a ver nosotros cuando veamos los dones. Pero ya más o menos vayan pensando más o menos cómo nosotros estamos, hermano, y qué necesitamos, ¿no? Necesitamos realmente este don, que Dios nos dé el discernimiento de espíritu. Amén. Bien, continuamos. ¿Qué más? Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Por qué temblando? La Biblia dice que delante de la presencia de Dios tiembla la tierra. Y nosotros somos de la tierra, ¿verdad? La presencia de Dios no se puede resistir. ¿Qué más? Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día, escucha, mira, y aquí un mensaje para todos nosotros. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿a qué? ¿Qué es lo que Daniel siempre anhelaba? Dice: entender y humillarte ante la presencia de tu Dios. Mucha gente quiere muchas cosas, ¿no? Quiere hacer milagros, quiere hacer prodigios, quiere cantar, quiere tocar teclado, quiere pastorear. Pero hay algo que es fundamental para poder subir a los escalones: entendimiento, conocimiento. ¿De qué me vale, hermano, hacer tantas cosas si no tengo el conocimiento de Dios? Sin el conocimiento de Dios podré hacer muchas cosas, pero Dios dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, yo hice esto, yo abrí obra, yo construí, hice la iglesia de 2 pisos, trabajé, hice esto, aquello, gané almas. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué? Porque lo hiciste fuera de mi voluntad, fuera de mi orden, fuera de mi palabra. Y eso, hermano, es lo que nosotros deberíamos aprender. Como pastor, es mi preocupación que todos aquí aprendamos, tengamos el conocimiento. Nosotros hemos dicho: no somos eternos. Un día, si Cristo tarda, nos vamos a ir, iremos a otro lugar. Pero me gustaría que todos aprendamos, para que cuando alguien venga y les hable cualquier cosa, no se dejen engañar, no se dejen mover. ¿Lo entienden? Necesitamos entender por qué Daniel fue considerado, hermano. Daniel era distinto a todos los hombres de aquel entonces. Había muchos profetas, pero Daniel había desde niño, él quiso entender, conocer a Dios. Daniel conocía, hermano, lo que habían profetizado los otros profetas. Conocía el Yeshua, ya estaba escrito, hermano, lo de Moisés, se sabía de Moisés, la ley, el Pentateuco. Daniel conocía. Daniel tenía como nadie, uno de los hombres más inteligentes de la tierra, junto a Salomón, fue Daniel. Mira, uno exalta, la gente habla y predica de José, ¿no? Que José José adivinó los sueños, pero lo contaron, si no hermano muerto. Cuando le trajeron los sueños, ¿quién le contó? El faraón le contó a José el sueño, y José interpretó, pero a Daniel no le contaron el sueño. ¿Entienden? Era más complicado, ¿sí o no? Él vio el sueño
y lo interpretó el sueño. ¿Y sabe por qué? Porque había conocimiento en Daniel. Porque ahí mismo, Dios mismo lo está diciendo, ¿no? Desde que pusiste tu corazón a entender. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Tenemos muchas cosas, pero lo mejor que Dios desea en nosotros es que entendamos su palabra, que conozcamos su palabra. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien. Porque Dios como Padre no quiere que ninguno de nosotros, estando en la iglesia mucho tiempo, al final tengamos que ser desechados, tengamos que ser, hermanos, entregados al infierno y luego al lago de fuego. Pero si estuvimos en la iglesia, oramos, ayunamos, diezmamos, ofrendamos, llevamos años en la iglesia, y sería triste que Dios nos diga: Mené, Mené, Tekel, Uparsin, pesado ha sido y ha sido hallado falta, nunca te conocí, apartados de mí. Porque eso, escuchen, esa frase que está en Mateo capítulo 7, esa frase no la dijo un apóstol, la dijo Jesús. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello. Lo hicimos. No está, la gente del mundo no lo hizo. Está hablando de la iglesia, gente que estaba en la iglesia. Y Jesús dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Sabe por qué? Por su desobediencia. Es que la desobediencia, hermano, genera rebeldía. Y la rebeldía es un pecado que no es perdonado. Eso quiero que usted lo entienda. Dios perdona tu desobediencia una, otra vez, pero luego caes en rebeldía. Saúl desobedeció una vez, Saúl desobedeció una segunda vez, la tercera vez que desobedeció cayó en rebeldía y se perdió, se fue al infierno. Y era el primer rey, el rey del pueblo de Dios. Es eso lo que nosotros tenemos que aprender, porque Dios es un Dios de orden y Dios jamás irá por encima de su palabra. Lamentablemente muchas veces nosotros nos movemos por los sentimientos o por nuestros pensamientos, y eso, hermano, el cristiano tiene que entender. Y hago un llamado a todos los hermanos en el mundo entero que nos ven. Quiero que usted entienda algo. Desde el día que tú vienes al Evangelio, desde el día que tú te conviertes, que realmente has nacido de nuevo, si tú te dejas llevar por tus emociones, por tus pensamientos, lamentablemente caerás en un error. El diablo te torcerá, el diablo te engañará. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros nos movemos, ¿por qué? Por la palabra, nos movemos por la escritura. No podemos hacer de fuera algo fuera de lo que Dios ya estipuló en su palabra. Dios no va a cambiar su palabra ni por mí, ni por usted, ni por nadie. La palabra ya está dada. Y Dios quiere que nosotros lo aprendamos para que no nos equivoquemos y luego tengamos que llorar en una eternidad. A su nombre, a su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuándo Dios oye nuestras peticiones? ¿Cuándo Dios oye nuestras oraciones? ¿Cuándo? Cuando entendemos la palabra y cuando nos humillamos. Tan sencillo como Dios no pide más. Dios no pide una ofrenda, Dios no pide que hagas grandes cosas. Una cosa te pide Dios: obediencia. Si no hay obediencia, porque esto se resume, entender y humillarte se resume en una sola cosa: obediencia. Sin obediencia no hay nada. Más vale la obediencia que el sacrificio y que los holocaustos, dice la palabra. Eso está en su Biblia. ¿Lo he leído o no lo he leído? Está ahí. Bien, continuamos. Entonces, hasta ahí creo que queda claro sobre cómo el Espíritu Santo trabaja, cómo es cuando Dios se presenta a una persona. Ya no vaya a caer, no vaya a ser que mañana más adelante vayan en una campaña y usted pase y viene el predicador y el empuje y usted se caiga para atrás como todo el mundo se cae para atrás y se pone también ahí para no tener vergüenza, se pone a moverse como lombriz. Usted es cómplice del pecado. Y no deje que espíritus inmundos, porque escuche bien, con todo el dolor de mi corazón tengo que decir esta verdad,
hay muchos ministros que a veces cuando ponen la mano pasan espíritus raros. ¿Y por qué? Porque a veces están en pecado. La Biblia dice: no pongáis con ligereza las manos. Y eso quiero que usted entienda. Y es por eso que mucha gente a veces, hermanos, se sale. ¿Por qué? Porque le han puesto las manos, ¿no? A veces la gente busca profetas, ¿no? La gente busca, nosotros vamos caminando, los pastores nos cuentan, ¿no? Si el hermano no quiere venir porque se van con la profeta, se van a buscar al hermano de oración. Seguir la palabra. El apóstol Pedro le dijo: no hay profecía más arriba que la palabra, porque la palabra ya está escrita. Las profecías de tu boca, tengamos mucho cuidado, ¿no? En este último tiempo, lamentablemente, mucha gente se mueve por las profecías, por las lenguas, por las visiones, por los sueños. Yo soñé, la Biblia dice en Jeremías, ¿no? Hoy estamos orando y enseñando esa palabra. Ay de los soñadores que dicen: soñé, soñé. Ay de aquellos. Y alguien me dijo: hermano, pero ¿por qué la Biblia en el Antiguo Testamento siempre se habla que había gente que soñó? La gente soñaba, ¿sabe por qué? Porque la palabra todavía no estaba revelada. La palabra no estaba completa. Hoy tenemos la palabra terminada. La gente soñaba. Ahora más que tus sueños es la palabra. Pero hoy la gente se mueve por los sueños. Y por los sueños te vas a perder. Tú tienes que moverte por la palabra, por la obediencia a la palabra. Si no, terminarás mal. De nada te valdrá 10, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio. De nada valdrá. Y eso es triste, ¿no? Y en mi recomendación a toda la iglesia, a los hermanos que nos van a ver después y en los días que nos quedan: muévanse siempre por la palabra. Que la palabra sea su eje, su centro. Que la palabra le moldee, ¿no? Quite lo que no sirve y ponga lo que falta. Que resplandezcamos con la palabra. Porque imagínense, ¿no? De aquí nosotros en unos cuantos años sabremos si hicimos bien o no hicimos bien. Pero ¿sabe cuál va a ser el problema? El problema será que ya nada se podrá hacer. Porque el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Y se acabó, se terminó. Ya no hay que: Señor, ahora me arrepiento de lo que hice. Señor, ahora perdóname. No. En un abrir y cerrar de ojos. Bien. Dice: y él puso su diestra, su mano derecha, ¿ya? Su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Bueno, Juan está hablando que al ver la gloria de Jesús, porque era Jesucristo que estaba ahí, dice: el temor se apoderó de Juan y él cayó, ¿verdad? Cayó hacia adelante. Ese temor ante los espíritus por parte de los humanos confirma la realidad. ¿Quién es Dios? Mucho cuidado, hermano, en esto, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado. Yo pregunto: si hombres santos como Daniel, como Juan, cayeron, ¿cómo será, hermano, la gente que dice: no, a mí no me vota nadie? ¿Cómo será? ¿Qué pasará con los ateos en aquel entonces, en aquel tiempo? Yo quiero contar dos textos sobre esto, porque mucha gente, hermano, no tiene temor de Dios. Mucha gente no cree en Dios, no cree en el cielo, no cree en nada, ¿no? Yo soy ateo, no existe nada. Cuando muere uno se termina todo. La Biblia dice, Romanos 14:11. Vamos a Romanos 14:11 para responder a esa gente que tiene ese pensamiento, ¿ok? Romanos 14:11. Un texto que siempre tendríamos que hacer. Es un texto evangelístico. Es un texto que debemos usarlo siempre. Porque hay mucha gente que se cree, ¿no?, superior a los demás, que se cree la última Coca-Cola del desierto, que cree que porque tiene estudios, porque tiene dinero, porque es famoso, está por encima de todos. Romanos 14:11 dice: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aún la gente que adora a Mahoma, a Buda, aún la gente que adora a Alá, a la
gente que adora los miles de dioses que hay, la gente que idolatra a los famosos, ¿no? Su ídolo, su Dios. Usted ve, Maradona se creía Dios, ¿no? Y hay una religión, el maradonismo, y la gente iba, ¿no?, a esa casa, lo tenían como Dios. ¿Dónde está Maradona? Con todos sus millones, ¿dónde está su alma? Se perdió. ¿Dónde están los emperadores romanos que se creían dioses, los César, ¿no? Se creían dioses intocables, nadie lo podía tocar. Están todos 3 metros bajo tierra. Ya no hay ni carne, hueso aún, ni hueso tampoco. Se han ido. ¿Por qué? Porque ningún ateo, ningún agnóstico, nadie, escuche bien, no importa lo que tú digas, lo que tú creas, un día usted se va a doblar ante Dios. Sus rodillas se doblarán, porque ante Dios doblará toda rodilla, toda lengua confesará que realmente Él es el único Dios, que no hay nadie como Él. Y eso está profetizado, está escrito. Usted dirá, no. Usted ha visto a la gente, no, yo soy macho, yo hago lo que quiero, pero cuando le viene la mano, recién se acuerda de Dios, ¿no? Recién se humilla. Es que con Dios nadie se puede poner a las patadas y salir ganando. La gente dice, no, conmigo, alguien dijo, el jefe del Titanic dijo, el que construyó el Titanic, ni Dios puede derribar este barco. Y lo hundió. ¿No? Marilyn Monroe, la mujer más hermosa, más bella, codiciada por los mismos presidentes. Yo no necesito a tu Jesús, dijo en su entrevista. En menos de una semana se fue, en pleno apogeo de su fama, de su glamour. Los grandes cantantes, ¿no? Y usted puede buscar en internet muchos videos de gente que habló en contra de Jesús, en contra de Dios. Yo no necesito a Dios. Todos necesitamos de Él, porque por Él respiramos, por Él vivimos. Y Él nada somos. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Otro texto que dice lo mismo en Filipenses 2:10. Filipenses 2:10. ¿Lo encontró? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Mira el poder de Jesucristo. Los que están en el cielo, ¿quiénes? Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, todo el ejército que está en el cielo, que son superiores a los hombres, se doblan ante Jesucristo. Aquí en la tierra los reyes y los presidentes se tienen que doblar ante Jesucristo. Y aún dice debajo de la tierra. ¿Quiénes? Los demonios, pues. Y la gente que ha caído en el infierno. Los grandes emperadores. Los hombres que se creían dioses. Doblarán sus rodillas ante Jesús. No lo conocieron algunos, pero lo conocerán. Sabrán, es más, ya lo han conocido. ¿Por qué cree que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra? Esa gente que murió, yo no creo en Dios. Esa gente cuando vio al Señor, yo me imagino, ¿no? Cuando Jesús hace 2000 años bajó a las partes más bajas de la tierra, le dio una miradita a los santos del Antiguo Testamento y le dijo, ya vengo, espérenme, ya vuelvo. Se fue hasta más abajo y se presentó. Los demonios huyeron. Las almas que estaban atormentadas empezaron a verlo. Ese es el Jesús que ellos rechazaron. Ese es el Jesús que ellos persiguieron. Ese es el Jesús que ellos mataron. Y doblaron sus rodillas ante Él y le han pedido misericordia. Pero lo triste es, a pesar que Él es Dios, lo triste es que ya no hay misericordia. La misericordia es mientras uno está con vida, mientras uno está en la tierra. Después de la muerte ya no puede haber misericordia. La oportunidad del ser humano mientras está con vida. Por eso que ese texto se cumple, ¿no? Ante en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque no hay ser más grande en el universo que Jesucristo. Él es nuestro Señor. A Él le servimos,
a Él damos nuestra entrega, nuestra vida, hasta el día que Él decida llevarnos, hasta ese día le serviremos, alabado sea su nombre para siempre. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay preguntas? Recién hemos estudiado el verso 17. Pasamos. Amén. Verso 18. ¿Lo tiene? El verso 18. Dice, ¿tenemos tiempo? A ver. Sí, todavía. Y el que vivo y estuve muerto. Mire, Jesús le sigue hablando a Juan. El que vivo. ¿Por qué el que vivo? Es que Él siempre va a vivir. Él no está muerto. Él vive ahorita. Murió, sí, pero resucitó. Por eso dice el que vivo. ¿Ok? Recuerden que Jesús ya había resucitado en aquel entonces. Por eso dice el que vivo. Él vive por los siglos de los siglos. Dice ahí, estuve muerto. Apocalipsis 1, 18. Ahí no pasa, siguiente verso. Apocalipsis 1, 18. ¿Está? Ya está, listo. Y estuve muerto. Ojo, ¿por qué Jesús mismo, Él dice que estuve muerto? Porque era necesaria la muerte de Él. Como estaba escrito, tenía que cumplirse la palabra. Jesús, mira, siendo Jesús, Él mismo se sujetó a la palabra. Porque estaba escrito que Él tenía que ser entregado. Él tenía que morir. Si Él no moría, todos aquí estuviésemos perdidos. Él murió, pero al tercer día se levantó entre los muertos. Por eso que Él lo aclara. Estuve muerto. Estuve, tiempo pasado. ¿Cuánto tiempo? 3 días nada más. Estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y lo más interesante, ¿qué quiere decir los siglos de los siglos? Eternidad. Cuando habla de siglo de los siglos, un siglo, ¿cuántos años son, hermana Nancy? 10. Bonito, ¿han aprobado ustedes, desaprobado qué? Religión, ¿no? Imagínense. Ya, no escucharon, olvídense lo que ya les metí en problemas. 100 años, siglo de los siglos, que significa 100 a la potencia 100. ¿Cuánto es? Pero es más de eso, ¿ok? Siglo de los siglos significa eternidad, por siempre, para siempre, sin fin, ¿ok? Bien, continuamos. ¿Qué más? Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Aquí es muy importante, quiero detenerme un poquito para aprender sobre esto. En la Biblia, mis hermanos, hay varias llaves que el Señor ha entregado. Una exclusivamente, que no se le ha dado a los hombres. Hay varias llaves que el Señor ha entregado, por ejemplo, a la iglesia, pero hay una sola llave que no se le ha entregado a la iglesia. ¿Cuál es esa llave? Esta llave que nosotros acabamos de leer, la llave de la muerte y el Hades. ¿Por qué? Porque solamente Jesús sabe quién, escucha bien, solamente Él, Jesús, es el único que sabe quién y cuándo va a morir. Acuérdase de esto. No lo sabe el profeta, no lo sabe el papa, no lo sabe el pastor. Solo Jesús sabe quién y cuándo va a morir. Puede morir un anciano, puede morir un niño. Recuerden, la misma muerte está sujeta a Jesús. Solamente Él decide. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesús venció la muerte. Antes, ¿quién tenía el control? La muerte, el espíritu segundo, después de Satanás. Él tenía el control sobre la humanidad. La muerte decidía quién vive y quién muere, hasta que Jesús llegó. Vamos a ver esto, ya habla su Biblia conmigo en Hebreos, para ir al contexto, ya. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 al 15 vamos a lecturar. Qué precioso es estudiar la Biblia, ¿no? Así deberíamos ser siempre, para aprender. Esa es la idea, ¿no? Aprender, no se pierdan ningún capítulo. Todos los jueves estamos aquí estudiando Apocalipsis, los domingos estudiando doctrina. Bien, ¿lo tienen? Hebreo, ahora sí, ¿dónde está Hebreo, no? ¿Dónde estarán? En el Antiguo Testamento.
Bien, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo. Por eso que Jesús se hizo carne. Jesús también tuvo carne y sangre, por eso que Él sangró hasta la última gota. ¿Qué más? Para destruir, mira lo que hizo Jesús, para destruir por medio de la muerte al quien tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Qué más? Y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiero detenerme aquí en este texto y explicar un poquito sobre esto, la importancia sobre esta parte. Escúchenme. Miren, no ha habido siervo como Moisés, ¿verdad? Moisés, el hombre más manso de la tierra. Pero Moisés, después de morir, no pudo entrar al cielo. La muerte no lo dejaba. La muerte se llevó a Moisés, se llevó a Abraham, el padre de la fe, se llevó al rey David, se llevó a todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tuvieron que morir. Murieron, no pudieron nadie entrar al cielo. Hasta el día que Jesús vino a la tierra y Jesús murió. Por eso que los santos del Antiguo Testamento iban al seno de Abraham, un lugar apartado del infierno, pero estaban en cautiverio, estaban debajo de la tierra en cautiverio. No podían salir de ahí, estaban movidos. Ellos habían muerto. No podían, a pesar que eran almas, estaban ahí en cautiverio. Hasta que Jesús vino. Porque recuerden, estaba la muerte y el diablo tenían ese imperio. O sea, ellos se habían enseñoreado. A pesar de ser hombres de Dios, no podían entrar al cielo. Porque, hermanos, había una llave que no les dejaba. Por eso que Jesús tuvo que morir. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Por dos cosas. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede decir? Por dos cosas Jesús tuvo que morir. O por tres, diría yo, según la Escritura, ¿no? A ver, Fionel. Por tres motivos Jesús tuvo que morir. Dime uno de ellos. Pensando, vamos varones. Ahí vamos los varones con las damas. Fuertes. Para que se cumpla la palabra. Ya ver, se cumpla la palabra en vuelvo a los tres. Específicamente por tres motivos. A ver, Joel. ¿Para qué? La liberación del pecado. Para la redención del pecado. El pecado tiene que ver con la sangre. La sangre fue la que limpió el pecado. Pero va por ahí, va casi al punto, ¿no? El primer punto y el primer motivo es para que nosotros, hermanos, entendamos, bueno, como dice Joel, ¿no? Nos tuvo que redimir del pecado con su sangre, pero a través de su muerte Él nos dio salvación, ¿ok? A través de su muerte nos dio la oportunidad de resucitar a través de su muerte, ¿ok? Ese es el primer punto. El segundo punto, murió, ¿por qué? Porque tuvo que ir al infierno, porque había mucha gente que nunca había conocido a Jesús, ¿sí o no? Los incas, los aztecas, los mayas, los fenicios no conocieron nunca a Jesús. Mucha gente, e incluso la gente que murió instantáneamente, no sabía por qué está en el infierno. Por eso que Jesús dice en la Biblia que tuvo que ir a las partes más bajas de la tierra a mostrarles por qué están en ese lugar sufriendo. Porque imagínense, si no hubiese sido así, entonces no hubiese justicia de Dios. Jesús fue que les explicó por qué están ahí. ¿Ok? Los hijos de Adán, los que vinieron, los que estuvieron antes del diluvio de Noé. Toda esa gente que murió cuando inmediatamente cayó el diluvio, nunca conocieron a Jesús. Nadie les predicó el evangelio, salvo Noé, que habló que iba a venir destrucción, ¿verdad? Entonces Jesús tuvo que bajar a explicarles. 3 días se tomó. Es que el infierno es grande. Les explicó por qué estaban ahí y por qué Dios es justo. Luego, el segundo motivo. El tercer motivo es que tuvo que bajar para llevarse a los cautivos. ¿Quiénes? Los santos del Antiguo Testamento. Si Jesús no bajaba, no moría, ellos iban a seguir ahí todavía. Jesús bajó, los sacó y se los llevó al cielo. 3 motivos por el cual Jesús tuvo que morir y venir. Eso lo vamos a explicar un poco más cuando vayamos a escatología, un poquito más profundo en teología. Bien, continuamos. Entonces, según este pasaje de Hebreo nos enseña que
Jesús, escuche bien, Jesús es el único quien decide quién vive o quién muere, quién va al infierno o quién no va al infierno. A nadie, escuche bien, a nadie entregó esa llave. Ni a Pedro siquiera, porque la Iglesia Católica dice que Pedro tiene las llaves del cielo y del infierno. Mentira. A Pedro no se le dio esas llaves. Y es más, no se lo dio a Pedro, se lo dio a la iglesia, que Pedro estaba representando ahí, pero esa es otra enseñanza. Y es más, Jesús nunca habló del purgatorio, ¿va? Nunca se habló del purgatorio. Entonces las llaves del infierno, de la muerte, del Hades, solamente las tiene Jesús. No el diablo, no la muerte, ya no tienen esas llaves. O sea, la muerte puede venir si tú eres un hijo de Dios. No, imagínense, si la muerte tuviera autoridad, viniera y nos matara. Pero no puede. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos morimos, depende de Jesucristo. Nos vamos a morir el día que Jesucristo diga. Cuando Él diga y de la forma que Él diga. Algunos de una manera, otros de otra forma. Pero la vida y la muerte depende de Él. Él tiene esas llaves. Solamente Él decide quién va al infierno y quién no va. ¿Cuándo y cómo? Solamente Él decide. No lo deciden los brujos, no lo decide el diablo, no lo decide la muerte. Lo decide Jesús. Él tiene esas llaves. Dice ahí, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Dos cosas. La muerte, ya lo conoce, está de más hablar de la muerte. El Hades es el infierno. Hades es una palabra griega que significa el infierno. O sea, Jesús mismo tiene la llave del infierno. Nadie puede entrar, solamente Él. Él va y viene, porque Él es el Dios Todopoderoso. ¿Ok? Pero, sin embargo, también la Biblia nos enseña que hay otras llaves que Dios nos ha entregado. Hay muchas llaves que mucha gente, hermano, ha ignorado. Por ejemplo, las llaves de la ciencia. ¿Has escuchado eso en la Biblia? Es que Dios también habla de ciencia, hermano. La ciencia del mundo es una cosa, la ciencia de Dios está por encima de la ciencia del hombre. Y la ciencia, usted sabe que para ser un hombre de ciencia hay que ser un analfabeto. Para ser un hombre de ciencia hay que estudiar mucho, ¿verdad? Para llegar a ser un astronauta, un científico, uno se quema las pestañas, ¿no? Año tras año, para aprender. Pero la ciencia de Dios está más allá todavía. Si la gente del mundo se quema las pestañas para ser hombre de ciencia de esta tierra, ¿cuánto más nosotros para, hermano, tener esa ciencia, la ciencia de Dios? O sea, quiero decir lo siguiente con esto, que nosotros deberíamos preocuparnos todos los días por leer las Escrituras, por conocer más de Dios, porque en toda nuestra vida, sea 70, 80 años, jamás acabaremos de conocer la grandeza de Dios, a menos que tú hayas estudiado toda la Biblia. La gente pasa tiempo en muchas cosas sin leer la Escritura. Vamos a ver las llaves de la ciencia, ¿ya? Mateo, voy a empezar primero con Lucas. Lucas 11:52. Lucas 11:52. Avance que nos damos la hora. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Aquí está hablando Jesús. Jesús habló de las llaves de la ciencia, que significa la llave del conocimiento. Por eso que uno de los dones que el Espíritu Santo da se llama el don de ciencia, el don de conocimiento. La prueba que tú tienes el Espíritu Santo, a mí no me vengas a decir, con todo el respeto a los presentes y a los que están ahí mirándonos a través del canal, siervo del Señor, ministro, no me venga a decir que tener el Espíritu Santo es hablar en lengua, saltar de aquí para allá, empezar a tartamudear o a danzar. Con todo el respeto, de verdad, como ministro del Señor, la prueba que el Espíritu Santo está en ti es que tú conoces la palabra, tan sencillo como eso. La prueba que el Espíritu Santo te ha bautizado, te ha sellado, te ha llenado, te ha saturado, es que tú conoces la palabra. Porque la primera función del Espíritu Santo es llevarte a toda verdad, conocer la Escritura. Y para eso hay un don llamado el don de ciencia. Y más arriba está el otro don, el don de sabiduría.
Y aquí Jesús estaba hablando, incluso antes de que el Espíritu Santo baje, él habló, les criticó a los hermanos, a los falsos, le dijo: ay de ustedes, ay de vosotros, intérpretes, ustedes que dicen que conocen la Escritura, habéis quitado la llave de la ciencia, porque no se les enseñaba a la gente lo que la Biblia realmente decía, lo que la Escritura realmente decía. No se les hablaba de eso. ¿Por qué? Porque querían ellos ser la gente que tenía, hermano, por encima de todo. Quería que la gente le aplaudiera, quería que la gente les viera como los grandes hombres de Dios, cuando la grandeza le corresponde solamente a Dios. Y es por eso que el menester nuestro es de tener esa llave, la llave de la ciencia, la llave que te permite ir a la Escritura y saber lo que la Escritura dice para poder enseñar lo que la Escritura dice. Esa llave debería tener la iglesia, y fue entregada a la iglesia, pero algunos la dejaron ir. ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir después cuando entremos a los dones espirituales sobre eso. Otra de las llaves que a la Biblia muestra, las llaves del reino, dadas a la iglesia. Ahí sí, Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Dice: y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo le pregunto, ¿Jesús le estaba diciendo eso a Pedro? No, le estaba diciendo a la iglesia. Eso es para la iglesia, pero la iglesia católica no lo dijo a Pedro, por eso que Pedro es el primer papa. Mentira. A la iglesia se le entregó eso. Pero si fuese a Pedro, entonces Pedro ya murió, entonces perdimos esa llave. Nadie puede entrar al cielo entonces. Que ilógico, ¿no? La gente no piensa, ¿no? La gente piensa para un examen de colegio, de universidad, pero no piensa cuando el cura les engaña diciendo que Pedro tiene las llaves, ¿no? La iglesia católica se le entregó las llaves. No, esto está hablando de la iglesia. A la iglesia se le dio ese poder, esa facultad, las llaves del reino. Lo que se ata en la tierra, Dios lo ata en el cielo. Lo que se desata en la tierra, Dios lo desata en el cielo. Es más, Mateo 18, 18, ¿qué dice? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Interesante, ¿no? Varias llaves en la Biblia. Las llaves del infierno, las llaves del Hades, como lo podemos llamar, la llave de la muerte, la llave de la ciencia, la llave del reino. Hay varias llaves. ¿Qué llave usted tiene? La de su casa. Y algunos ni la de su casa tienen. Les quitan la llave. Deberíamos tener esa llave nosotros. Amén. Bien, ya nos ganó la hora. Solamente hemos hecho 2 versículos nada más, y todavía no salimos del capítulo 1. Nos ponemos en pie y digamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios les siga bendiciendo. Adelante.